capítulo 18, versículo 1 hasta el 20. Voy a leer, en realidad tal vez hasta el 32, pero voy a leer hasta el 20 porque el tiempo pasa rápido. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 hasta el 20. Cuando lo tengan, por favor, si se pueden poner de pie. Aleluya. Voy a tratar sobre el tema, el requerimiento de la justicia individual. El tema es el requerimiento de la justicia individual. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 hasta el 20. Amén. Levanten la mano de lo que lo tienen. Amén. Amén. ¿Cuál? 18, 1 de Amén. Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: vínome en palabra de Jehová, diciendo: ¿qué pensáis vosotros de que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la lenteja. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminar y guardar mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Amén. Más, palabra conectiva de contraste, más, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violara a la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, cometiera robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Versículo 14. Pero si este engendrare hijo, aleluya, cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violara, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá. Por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Este no morirá por la maldad de su padre, pero él vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho? Porque el hijo hizo según el derecho,
y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cierto? Aleluya. Dios le bendiga. Hermanos, aquí tenemos un profeta llamado Ezequiel. Ezequiel fue llevado cautivo en el año 597 por Nabucodonosor. ¿Qué pasa aquí? Ezequiel era de la línea sacerdotal, era un sacerdote. Dios lo llamó para ser profeta también. Tuvo una vida cómoda en Tel Aviv. Vivía bien, por así decirlo, comparado con otros. Pero Dios lo llamó. El nombre de él significa Dios fortalece. Y Dios llama a Ezequiel para dar un mensaje al pueblo que está en cautiverio. Porque el pueblo se estaba quejando diciendo, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, allí habla un refrán que Dios decía: nosotros estamos en este cautiverio por la culpa, por el pecado de nuestros padres. Oye, ellos decían y se quejaban. Y en la Biblia está que de una u otra manera los pecados de los padres afectan a los hijos. Sí, es verdad. Pero llega el momento donde Dios dice: cada quien individualmente llevará su pecado. Cada quien individualmente tendrá que tomar su decisión y ser responsable ante mí. ¿Por qué? O sea, cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 31, o sea, este refrán que yo tenía, capítulo 31, versículos 29 y 30, ellos tenían este refrán y yo lo tenía. Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30. Ellos tenían este refrán, decían: por el pecado de nuestros padres estamos aquí en esta situación, estamos engrilletados, nos tienen como esclavos, y gritaban fuertemente ante Dios. Entonces Dios dice: vamos a separar la situación ya. Y esto era un refrán que decía, capítulo 31, versículos 29 y 30 de Jeremías. Dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas aire, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. En otra palabra, cada quien tendrá que ser justo ante Dios individualmente. Estoy hablando de que la persona tenía que caminar conforme a la voluntad de Dios. Claro que por el pecado Israel fue llevado cautivo. Por su pecado, por su maldad. Además, Dios le había hablado a ellos. Dios le había enviado profetas para que ellos se arrepintieran y volvieran a los caminos del Señor. Ellos lo que hicieron, fueron llevados cautivos. Comenzó a quejarse y a dar este refrán. Por ejemplo, en Lamentaciones 5:7. Lamentaciones 5:7. Amén. ¿Lo tienen? Yo voy al paso tranquilamente. Dice así, Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Oyó eso? Y nosotros llevamos su castigo. Ahora volvamos a Ezequiel otra vez 18. Entonces, ellos se quejaron. Entonces Dios usa a Ezequiel para darle la respuesta y le dice: cada quien, se requiere que cada quien individualmente sea responsable ante Dios por sus actos. El padre llevará su pecado.
el hijo llevará su pecado. Y si el padre tiene hijo que roba, que mata, el hijo es el que va a pagar, no el padre. Y si el padre roba o mata, es el padre el que va a pagar, no el hijo. ¿Están entendiendo? ¿Está aquí? Ok. Entonces, el profeta tiene un mensaje para su tiempo. Pero el mensaje del profeta era para esa generación, pero también aclaraba un concepto entre el bien y el mal. Pero también nos habla a nosotros. Por ejemplo, observa esto. Capítulo 18, versículo 4. Dice, tenemos que entender que Dios es soberano. He aquí, capítulo 18, versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Oiga bien, todas las almas son de Dios. Dios es el que define las cosas. Por ejemplo, para aclararme, Salmo 24. Esta es una introducción para que vayan entendiendo lo que voy a hablar. Salmo 24, versículo 1. Amén. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Quiere decir que todo es de Dios. Tanto el alma del Hijo, tanto el alma del Padre, todo lo que hay en la tierra, todo lo creado es de Dios. Ahora, una hoja no cae sin su consentimiento, sin su decisión. Hay cosas que Dios lo decide directamente, hay cosas que Dios lo permite por causa de X factor o pecado o decisión del hombre. ¿Me dio a entender? ¿Me dio a entender? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces sabemos que este es un refrán y Dios dice: se requiere que cada quien sea justo individualmente. Cada quien es responsable de sus actos ante mí. Y comienza aquí, versículo 5 del capítulo 18. Dice: el hombre que fuere justo, oye, e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiera sobre los montes, ni atara sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violara a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera el robo, y que diera de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestara a interés ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. Versículo 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo claramente? El que viva conforme a su voluntad, este vivirá. Ahora hay un término que se llama pecado, porque el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice bien claro que el pecado es transgresión de la ley de Dios, violación de la ley de Dios. El pecado trae violación a la ley de Dios, es desobediencia. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17, Dios le dijo a Adán y Eva, y mandó Jehová: de todo árbol podrán comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirán. Morirán. ¿Qué pasó? Comieron. ¿Qué pasó? Murieron. El término muerte significa separación. Viene por causa de la violación del mandamiento de Dios, la transgresión al mandamiento de Dios, que es el pecado. El pecado viola, y cuando tú violas la ley de Dios, automáticamente tú caes en un estado de muerte, separación de Dios. O sea, primera de Juan. Conmigo usted siempre va a leer mucha Biblia. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Tenga su Biblia abierta conmigo siempre. Capítulo 3, versículo 4. Amén. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4.
Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice así: todo aquel que comete pecado, oiga, infringe también la ley. Pues el pecado es el qué? Infracción de la ley de quién? De Dios. Israel estaba en infracción de la ley de Dios. Pero ellos estaban quejando que ellos culpaban a sus padres. Y Dios dice: no, cada quien es responsable ante mí. Cada quien tiene que responder ante mí. Ahora, ¿qué pasa? El pecado ya ha traído división entre Dios y su pueblo. Hoy en día, los seres humanos que no han recibido a Cristo, que no viven conforme a la ley de Dios, lamentablemente están en transgresión a la ley, a la voluntad, al plan de Dios. Quiere decir que están separados de Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos 6, 23? Usted lo sabe de memoria, pero me gusta leerlo. Que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Romanos 6, 23. Oiga lo que dice. Dice: porque la paga del pecado es la muerte. Oiga, la paga del pecado es la muerte. Pero hay una parte linda ahí abajo también. Más. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Oye, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el pueblo, Dios define claramente que cada quien tiene que vivir justamente. Hoy en día, cada persona tiene que responder a Dios de una manera positiva, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que Jesús lo justifique, lo santifique y la persona sea salva. Entonces aquí, en Ezequiel, Dios le dice: si la persona se mantiene justa, él vivirá. Si se mantiene. Por eso se requiere la justicia individual, si él se mantiene. Pero, observe, versículo 10. Ezequiel 18. Dice así: mas sin entrar ahí, aquí viene el Hijo del Hombre justo, La gente piensa: no, yo soy cristiano y mis hijos son salvos. No, espérate un momento. Eso no es así. No es porque tú seas cristiano que tu hijo es salvo. Es verdad que tú eres responsable de cierta edad por tus hijos. Y eres responsable ante Dios por tus hijos de la salvación, por ejemplo, de que él nace hasta que su conciencia despierta como pecador. A algunos le despierta hasta los 5, 6, 7, le puede despertar su conciencia, porque hay niños que son inocentes, pero hay algunos que ya saben lo bueno y lo malo. Cuando ya su conciencia despierta a lo bueno y lo malo, ya es un pecador por práctica, tiene que arrepentirse. ¿No oyó eso? Tiene que arrepentirse. Cuando ya usted sabe lo bueno y lo malo, usted tiene que arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay gente que dice, bueno, hay personas, hijos que piensan, dice, bueno, yo soy hijo de mi mamá, mi papá, o mi mamá es pastor, mi mamá y mi papá oran por mí. No, hermano, es personalmente, esto es individual. Cada quien tiene que responder individualmente ante Dios. O sea, más si engendrar a hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, está hablando de idolatría, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? La pregunta, ¿vivirá? No. Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre
será sobre él. ¿Está entendiendo esto? Oiga, su sangre será sobre él, indicando que aunque tu padre, tu madre sean cristianos o sean pastores, no quiere decir que tú seas salvo. Tú tienes que arrepentirte. La persona individualmente tiene que recibir a Cristo, arrepentirse y vivir de una manera santa y justa como a Dios le agrada, para que sea salvo. Ahora, esto está hablando del justo, pero ahora yo quiero que usted entienda algo. Hay gente que dice, esta persona sí era mala y Dios se lo perdonó. O sea, y ponga atención aquí lo que voy a decir. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 21, por favor. Amén. Versículo 21 de Ezequiel 1:18. Dice así: mas el impío, ponga atención, mas el impío, si se apartara de todos sus, ¿qué? Sus pecados, ¿qué hizo? Y guardara todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto que, y no morirá. ¿Te está entendiendo? Que cada quien individualmente, una persona me preguntó, es todo lo que voy a decir. Usted sabe que en el trabajo usted encuentra gente que le hace muchas preguntas. Ven aquí, Israel. Imagínate que Hitler estuviera vivo, me dice, y se arrepintiera, ¿Dios lo perdonaría? Yo digo, sí, Dios lo perdona. Esto es duro, Dios lo perdona. Si él se había arrepentido, Dios se lo perdona. Ahora, de que tenga que pagar las consecuencias de sus pecados, y es otra cosa. Pero Dios sí lo perdona. Porque si una persona, por más impía, por más diabólica, por más satánica, cualquier pecado que haya cometido, viene con un corazón contrito y humillado ante Dios, Dios lo perdona y lo salva y lo restaura. Dios sí, porque Él pagó un precio muy caro en la cruz. Se llama Jesús. Esto es el impío, ¿verdad? Ok, ahora vamos al justo. Más, versículo 24. Si el justo, aló, para los que dicen que salvo siempre salvo, una vez gracia, Calvino, si no me equivoco, en el año 1509, 1564, comenzó a predicar: el día que tú te arrepintieras de tus pecados, ya tú eres salvo y tú no te puedes perder. Y hasta el día de hoy los reformadores y los protestantes están predicando eso fuertemente. Y algunas autoridades cristianas, gente grande cristiana que usted conoce, que usted ve por la televisión, predican que tú no puedes perder tu salvación. Oiga bien, le voy a decir algo. La salvación no se puede perder. El que se pierde es usted, que se sale del plan de salvación por desobedecer los estatutos que Dios ha establecido. Porque la salvación es Cristo mismo. Jesús es el Salvador. La persona se sale del plan de salvación, ya que ha habido muchas malas interpretaciones acerca de la predestinación y la elección en la palabra de Dios. Eso lo sabemos. Pero la persona, el cristiano, el justo, tiene libre albedrío. Sigo leyendo. Más si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice una pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, ¿qué? Morirá. Le está hablando a los justos, a usted y a mí, a los que han sido santificados, justificados, lavados con la sangre de Cristo, y mayor condenación no cae. Vamos a Hebreos 10 para que usted vea. Hebreos 10. A nosotros nos cae una condenación muy fuerte. Ya me llega allí, no he llegado. Hebreos 10, versículo 26. Cuando lo tengan, digan amén. Hebreos 10, versículo 26. Amén. Amén. Lo leo. Porque si pecaremos
¿A quién está hablando? Oiga, usted y yo somos los que pecamos, los que conocemos a Dios, los que tenemos una relación con Dios, los que ya tenemos el conocimiento de la palabra. Usted y yo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros somos los que pecamos. El que vive allá afuera es pecado. Vive en ese estilo de vida. Amén. Entonces dice así. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, si pecamos deliberadamente y nos apartamos de Jesucristo, que Él fue el que se sacrificó, no hay otro sacrificio que nos pueda salvar, solo el sacrificio de Cristo. Sigue diciendo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 27, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue que santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿A quién le está hablando? A nosotros. Para los que dicen salvo siempre salvo. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Oiga bien, esa doctrina de que usted se convirtió a Cristo y ya no puede perderse es una mentira, porque le están dando licencia para pecar, para hacer esa cerca. Yo estoy salvo, ya Dios me salvó, ya Jesús pagó todos mis pecados, yo voy a pecar y hacer deliberadamente. No, aquí dice que te espera un juicio terrible. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Amén. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿quién es que nos santifica? ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es que nos purifica? Jesús. ¿Quién es que nos limpia de todos nuestros pecados? Jesús. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, oigan, el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el lodo. Hermanos, oigan, Dios dice que si el impío se arrepiente, Dios lo perdona. Y si el justo deja de vivir en justicia, vendrá la ira de Dios sobre él. Ahora, si el impío no se arrepiente, viene la ira de Dios sobre él. Ahora, si el hijo no peca y vive para Dios, Dios lo salva. Mire cómo es. Porque esto se requiere justicia individual, y esa justicia la podemos conseguir a través de Jesús, nadie más. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él fue que murió y resucitó. No, yo no creo eso. Bueno, tenemos 2018 años y hoy
día vemos desde este punto de vista la historia. Muchos fueron encarcelados, fueron lanzados a los leones, fueron torturados, muertos y aún todavía son perseguidos. Si Cristo no hubiera resucitado, no se hubiera levantado, el Evangelio no tuviera el poder que tiene. Pero dice la Biblia claramente que Él se le apareció a sus discípulos y a más de 500 personas. Oiga, que lo vieron. Y Pablo dice, se me apareció a mí como un abortivo, como último, se me apareció a mí. Y la Biblia dice bien claro que Dios envió a Jesús para darnos a nosotros vida, para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar y poder llegar al Padre a través de Jesucristo. Por eso cada quien tiene que, oiga, individualmente tomar su decisión. Entonces no dije que mi mamá ora por mí, sí es bueno, pero tú tienes que tomar tu decisión. Tú como persona, como gente individual, como gente moral libre, tú y yo somos los que tenemos que tomar nuestra decisión. Amén. Y estamos en este planeta Tierra, en este mundo, porque yo le llamo a este mundo el plano de la decisión, donde usted decide dónde usted va a pasar la eternidad. ¿La va a pasar con Dios, junto con Dios, o la va a pasar junto con el diablo en el lago de fuego? No hay término medio. No hay término medio. No hay términos medios. Oiga bien, y lo dice bien claro. Por eso, en el versículo 30, Dios llama al arrepentimiento al pueblo. Como Dios llama a la gente hoy en día. Versículo 30. Y con esto voy a terminar. Amén. Amén. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus ¿qué? Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Hermanos, y a su nombre. Gloria. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Dice la Biblia que cada quien dará cuentas a Dios. Cada quien dará cuentas a Dios. Usted, los cristianos, seremos juzgados, gloria a Dios por Cristo, para galardones. Pero los que no se arrepientan, conforme a las Escrituras en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 15, allí usted ve el gran juicio y el gran trono blanco. Allí Dios le va a pasar sentencia para lanzarlo al lago de fuego. Y dirá, wow, qué duro. Pero por eso Dios envió a Jesucristo, para que cada quien tome su decisión personalmente. Porque Dios exige y pide santidad, justicia, y solo a través de Cristo la podemos conseguir. Por eso manda a que se arrepientan y que los cristianos que han sido justificados, santificados, se arrepientan. Entonces, vivan en santidad. Entonces, dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de la ¿qué? La iniquidad. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Versículo 32. Oiga, porque no quiero la muerte. ¿De quién? Del que muere. Dios no quiere que la gente muera. Dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cada quien personalmente tiene que tomar su decisión por Dios. Usted no es, por eso nosotros le hacemos el llamado a las personas. ¿Quiere usted recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Usted es cristiano?
manténgase en fe, en el camino del Señor, viva cada día más dedicado al Señor. Usted no es cristiano, le presentamos a Cristo para que reciba a Cristo y sea salvo. Ese es el punto, para que reciba a Jesucristo y sea salvo. Yo hago el llamado. Hay alguien aquí que no es cristiano, que quiere recibir a Cristo, porque esto es una decisión individual. Tu mamá no te va a salvar, tu papá no te va a salvar, tu abuelo, tu tío, nada de eso. El único que salva se llama Jesucristo. El único que puede restaurar tu vida se llama Jesucristo. Nadie te puede salvar, solo Jesús. Hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si no hay nadie, tenemos Santa Cena. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús? Como no hay nadie, todos somos cristianos, le doy un consejo. Vive en santidad, guárdese para el Señor y persevere.